Buenos días, bienvenidos a este nuevo curso que es sobre los libros proféticos y poéticos. Y aunque en nuestro canon, en el orden que está en castellano, aparecen primero los poéticos, vamos a tomar primero los proféticos, porque acabamos de terminar un curso sobre los libros históricos. Y estos libros proféticos se engranan con los libros históricos. Entonces esto es como continuación del curso que acabamos de terminar sobre los libros históricos y estos proféticos. Algo muy importante, como vamos a ver, es ubicar los profetas en su contexto histórico para entender su mensaje. Entonces hoy vamos a tratar de cubrir una introducción a todo el curso y también Isaías, y luego en la segunda hora Jeremías y Lamentaciones, siguiendo el orden en el canon castellano, no el canon griego, hebreo. Entonces vamos a hablar primero de procedimientos para el curso. Esto va a ser un poco raro porque vamos a pasar, es un curso como todos los cursos de 8 semanas, pero como el verano está encima y todos necesitamos descansar, y como este curso se divide fácilmente entre profetas y poetas, vamos a pasar 5 semanas en los profetas, descansar el verano y luego terminar con los poetas. Entonces todos vamos a tener casi 2 meses de descanso y a lo mejor para ponerse al día con otras tareas que quedan pendientes. Bien, deben tener la descripción del curso, y si no, pueden distribuirla a todos. Y ese procedimiento, que es más o menos como los otros cursos, aunque algunos están llegando a este curso como el primer curso, entonces no están acostumbrados al ritmo y la forma de hacer los cursos aquí. Pues aquí una pequeña descripción de lo que se trata aquí, de los profetas y los poetas. Y también, como hay nuevos, déjenme recordarles que introducción general es algo que se trata de todo el canon del Antiguo o del Nuevo Testamento, cosa que ya cubrimos en el curso sobre los libros históricos, cuestiones de canon, del texto, de la formación del canon, de manuscritos, de la crítica textual y todo eso. Ya vimos en los libros históricos. Lo que vamos a ver en este curso es introducción especial. Introducción especial trata cada libro y tiene que ver con autoría, estilo literario, fecha, proceso de composición, audiencia, estructura, temas principales, asuntos hermenéuticos, etc. Bien, entonces, ¿cuáles son las tareas? ¿Qué tienen que hacer en este curso? Tienen que asistir, para empezar, y participar en las conversaciones que vamos a tener durante las clases. Llegar a las lecturas antes de llegar a clase. No hubo lectura para el día de hoy, entonces están todos bien el día de hoy, pero en 8 días hay una lectura. Y vamos a estar un poco, una semana desplazados, porque vamos a hablar de Isaías, Jeremías y Lamentaciones hoy, y la lectura para la semana que viene es sobre Isaías, Jeremías y Lamentaciones. Nos van a estar leyendo una semana después de lo que vemos aquí. Si quieren ponerse al día, pues adelantarse una semana y estarán perfectamente bien con la conferencia del día. También voy a requerir que hagan presentaciones ustedes, breves presentaciones, y vamos a ver esto atrás al rato, pero cada semana deben venir preparados para hacer una breve presentación sobre un tema que yo estoy mencionando aquí. Entonces, breve, cuando digo breve, quiero decir breve, ¿okay? Porque más de uno va a participar. Y esto será más interactivo que en otros cursos. Y luego, hacer un resumen de una página de cada uno de los profetas, según el formato que está en este documento, que es resumenprofeta.doc. Y tienen una copia ahí. Algunos en otros cursos me han preguntado, oye, ¿no puedes darnos una guía para el examen? Ustedes van a ser la guía para el examen. Esta va a ser la guía para el examen. Entonces, y es un ejercicio muy bueno que cada uno elabore en una hoja un resumen de Isaías según las categorías que están ahí. A ver, ¿me pasas esto? Y estas son las categorías. No tienen que ser creativos, no tienen que abundar. Simplemente poner lo que está aquí, y si quieren agregar más, y si cabe en una página, adelante. Entonces, al final van a tener 17 páginas.
Y esto va a ser su guía sobre los profetas. Van a tener profetas mayores, profetas menores y lamentaciones. 17 hojas y esto será su guía para el examen final. ¿Okay? Entonces, autor probable y alguna evidencia a favor de este autor. Fecha probable, alguna evidencia a favor de esta fecha. Audiencia probable y alguna evidencia a favor de esta audiencia. En algunos profetas muy obvio, en otros no, nadie sabe. Entonces, algunos van a ser mucho más específicos que otros. Contexto histórico, alguna evidencia. Temas teológicos más prominentes y algunos pasajes que los ejemplifican. Dificultades hermenéuticas. Mensaje para la audiencia original y mensaje para los cristianos del siglo XXI. Y cuando digo una hoja, estoy diciendo una hoja. Entonces todo esto debe caber en una página. Si quieren abundar en otro lado, está bien, o sea, para su propio uso, pero lo que me van a entregar a mí es una hoja cada semana. ¿Está bien? Y pueden hacerlo en computadora mejor, porque va a ser un archivo que realmente les va a servir mucho en el futuro. Yo lo hice para mi examen de profetas en el seminario, todavía tengo la hoja. Hice los 16 profetas en una hoja, en manuscrito muy chiquito, microscópico, pero era mi guía que yo hice para mí mismo, para estudiar un panorama. Entonces es la idea. Y al final, si quieren hacerlo así, en puntos muy chiquitos, pues adelante. Y la verdad, lo guardo y cuando enseño sobre los profetas, saco esa hoja antigua que tiene casi 25 o más años y yo, cierto, Joel, aquí Joel, aquí es pues diferentes ideas sobre la fecha, la audiencia, etc. Entonces es para su uso, no solo para examen, pero creo que les va a servir para la vida. Bien, texto principal son selecciones de Young. Algunos ya tienen Eduardo Young. Fue un profesor en mi seminario, pero mucho antes de que yo hubiera llegado. Es un poco Young, el problema es que está un poco viejo el libro y no ha podido tomar en cuenta algunas cosas más nuevas. Si pudiéramos importar muchos libros de Dillard y Longman, sería mejor. Déjenme mostrarles. Esto es de Young y es muy sólido, pero van a ver que Young está peleando las batallas de los 40. Él está peleando con los liberales, los críticos liberales. Entonces, ya ganamos. O sea, gracias a Young, ya ganamos todos esos argumentos. Entonces, ya con Dillard y Longman, que fueron profesores míos, ellos ya pueden como descansar sobre la victoria de Young. O sea, Young ya descartó mucha de la crítica negativa y Dillard y Longman pueden construir una base pues más positiva y no tener que interactuar tanto con la crítica pues la crítica alta se llama. Y si no saben qué quiere decir esto, hay que regresar al curso de libros históricos, porque ahí tratamos de un resumen de la crítica alta y sus tendencias. Otro libro es Harrison. Está solamente en inglés, Introducción al Antiguo Testamento por Roland Harrison. Y de hecho, acaba de salir Dillard y Longman en español. Y acabo de conseguir una copia. Y podemos pedir copias de los Estados Unidos. Creo que me costó, no es barato, creo que costó entre 35 y 40 dólares, algo así. Pero vale la pena, y si quieren voy a tener esto como referencia y pueden leer esto. Y si quisieran sustituir Dillard y Longman por Young, pues adelante, pueden leer solamente Dillard y Longman. Bien, Young está disponible en línea o podemos sacar copias aquí. Bien, en lugar de examen final habrá 2 exámenes seccionales. Examen sobre profetas y luego examen sobre poetas. Bien. 25% de la calificación final, presentaciones en clase, 25% resúmenes profetas, 25 resúmenes, examen profetas y examen poetas, 25 y 25, así para hacerlo fácil. Ok, vamos a ver las fechas, porque están un poco raras, y porque empezamos en mayo y terminamos en octubre. Y dice aquí, hoy tratando de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, ninguna lectura, ninguna tarea, pero en 8 días tienen que leer Young, y es una lectura más o menos pesada para la primera semana o la segunda semana, 9, 14, 15 y 24.
Tienen que hacer resúmenes de Isaías, Jeremías y Lamentaciones, y tienen dos opciones para las presentaciones. Algunos, si quieren, van a investigar el uso del título El Santo de Israel en Isaías. Y van a decir un breve resumen de su investigación. Cómo se usa, cuándo se usa, para qué se usa, por qué se usa ese título, El Santo de Israel en Isaías. Y luego, y obviamente búsquedas en un programa en línea, un programa de Biblia, ayuda mucho. Pueden identificar en 3 segundos todas las instancias de El Santo de Israel. O pueden estudiar lo que Jeremías pensaba acerca de su rol como profeta, porque sabemos más acerca de la vida interior de Jeremías que de cualquier otra persona, cualquier otro profeta. Entonces van a investigar qué pensaba, cómo sentía Jeremías su llamado como profeta. Entonces un breve resumen de eso. Entonces, y pueden ver el resto del calendario para ver, y sigue así durante estas 5 semanas, y luego otra cosa para los poetas que veremos después de verano. ¿Está bien? Bien. Introducción a los profetas. Abraham fue llamado Naví, él fue llamado profeta. Sin embargo, el profetismo realmente no inició en serio hasta Moisés. Y Moisés es la pauta para los profetas. Moisés es el super profeta, el archiprofeta. Moisés es el modelo de lo que es un profeta. Y en Deuteronomio 18 tenemos la descripción del profeta. Y esto vimos un poco en el curso anterior. Deuteronomio 18, 14 al 22, habla del profeta. Y aquí Dios está hablando con Moisés. Y dice, las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos. Pero a ti, el Señor tu Dios, no te ha permitido hacer nada de eso. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Y aquí, Moisés está hablando al pueblo. Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción, no le temas. Pues aquí tenemos unos principios acerca del profeta. Primero, Dios iba a levantar un profeta como Moisés. Entonces, Moisés es el patrón. Dios pondría sus palabras en la boca de su profeta, igual como él dijo con Moisés. Él dijo a Moisés, yo pondré mis palabras en tu boca, y iba a hacer lo mismo con el profeta. El pueblo debería prestar oído a las palabras de ese profeta. Que el profeta debería hablar solo lo que Dios le mandara decir, no debía inventar nada, solamente palabra de Dios. Y el profeta debería hablar solo en el nombre de Dios, no en nombre de otros dioses. Y la señal del verdadero profeta era el cumplimiento de su profecía. Ahora, hay un contraste aquí. ¿Qué hacían las otras naciones? ¿Cómo sabían la voluntad de sus dioses? Dice aquí, ¿no? De adivinación, hechicería. Exacto, hechicería, adivinación. Entonces hay un contraste aquí. Y dice, así son las naciones, van a entrar ahí, es la práctica de la tierra, con ustedes no. Ustedes van a saber la palabra de Dios, la voluntad de Dios, por medio del profeta. Y Dios iba a poner en su boca sus palabras. Ahora, aquí hay ambigüedad
entre las ideas de un profeta y una serie de profetas. Está hablando en singular aquí, y hay evidencia de que la interpretación judía era singular, en parte, porque cuando Jesús llegaba, o cuando Juan el Bautista llegaba, y luego Jesús llegaba, le preguntaban, ¿quién eres? Y una de las opciones era ¿qué? ¿Eres tú el profeta? No le preguntaron, un profeta, aunque la mujer samaritana dijo, creo que eres un profeta, pero los judíos decían, ¿eres el profeta? Entonces todavía estaban esperando al profeta, el profeta. Sin embargo, también esto era, después de toda una historia del Antiguo Testamento, de recibir y reconocer una serie de profetas. Entonces, ¿cuál es? ¿Son profetas que en la línea de Moisés o es el profeta? Y parece que esta ambigüedad es a propósito. Y la respuesta es sí. Entonces, ¿qué debía esperar el pueblo? Pues el pueblo debía esperar un profeta eventualmente y debía esperar una serie de profetas semejantes a Moisés. Según Albright, y Albright hemos conocido en otro curso, Albright era un gran arqueólogo y erudito que estudiaban raíces, y había debate acerca del significado de esta palabra Naví. ¿Qué hice? Aquí Naví, déjame ver, aquí Naví, que traducimos profeta. Y él ha establecido que, y pues Harrison por lo menos dijo que él ha dado la respuesta definitiva de la raíz y viene de otro idioma semejante del Medio Oriente, y él dice que viene de la palabra que quiere decir llamar. Y la idea es que un profeta es alguien llamado por Dios para proclamar su palabra. Hay otras palabras como vidente, a veces se traduce vidente como Samuel era un vidente, también profeta. Entonces, eventualmente esas palabras se fusionaron para el mismo oficio. Quizás al principio había diferentes perspectivas ahí, pero Naví es la palabra principal, el llamado por Dios. Y esto es importante porque algunos profetas, no todos, pero algunos profetas enfatizan su llamado por Dios. Y este relato de sus llamados juega un papel muy importante en su autentificación como profeta. Es decir, que yo no estoy aquí inventando, no me autoasigné, yo fui llamado. Y también hay una tendencia muy interesante, y si alguien quisiera estudiar esto más a fondo, valdría la pena. Si regresamos a la situación de Moisés, él tuvo un llamamiento, ¿se acuerdan? El arbusto, la zarza ardiente. Y aquí es el bosquejo de la interacción. Confrontación divina, Dios le aparece, le da una comisión, luego Moisés dice que yo no hablo bien, ¿ok? Y luego Dios le da una consolación, y luego le da una señal, y le manda con señales, o sea, tiene su vara y puede hacer milagros con su vara, hay señal, ¿no? Ahora, con algunas modificaciones, si examinamos el llamamiento de Isaías, si examinamos el llamamiento de Jeremías, si examinamos el llamamiento de Ezequiel, vamos a encontrar que sigue este patrón. A veces no con todos los elementos, pero es muy, muy impresionante ver que es el mismo patrón que está ahí. ¿Y qué están diciendo? Nosotros somos profetas verdaderos, llamados en la misma forma en la cual fue llamado también Moisés. Otra cosa interesante, la Gran Comisión sigue este mismo patrón. Entonces, y vale la pena, a lo mejor debo hacerlo. Y si alguien quiere hacer eso en lugar de las tareas para presentar en 8 días, examinar uno o dos de esos profetas y ver cómo sus llamados se alinean con Moisés, sería otro ejercicio muy interesante.
y ver que también la gran comisión está comisionando a todo el pueblo de Dios para ser verdaderos profetas, predicando su palabra. Bien. No están, otra cosa de los profetas, no están peleados los profetas con las instituciones religiosas de Israel. Sin embargo, los profetas rechazaron fuertemente, y es un tema en muchos de los profetas, rechazaron el ritualismo externo y buscaron integridad de corazón. ¿Se acuerdan cuando Samuel reprendió a Saúl por haber perdonado a Agag y a algunos de los animales? ¿Cuál fue su dicho? Mejor la obediencia que el sacrificio. Exacto, y esto en un sentido es el lema de los profetas. Mejor la obediencia que el sacrificio. Y no estaban diciendo que el sacrificio sea malo, no estaban rechazando el templo, no estaban rechazando los sacerdotes, no estaban en competencia con los sacerdotes, pero estaban diciendo, pues el templo con ritos vacíos, pues los sacrificios con corazón apartado de Dios no valen nada. Hay que llegar al grano, hay que llegar al corazón, a la obediencia. Los profetas que vamos a estudiar en este curso son los que se llaman los profetas escritores. Los libros históricos que hemos examinado, la mayoría en la Biblia hebrea, el Tanakh, son los profetas anteriores, desde Josué. O sea, en la mentalidad judía, Josué, jueces, Josué, jueces. A ver, estuve combinando jueces y reyes. Ok, Josué, jueces, reyes, Samuel y reyes son profetas anteriores, y aquí son los profetas posteriores, los profetas escritores. ¿Por qué? Porque la tradición es que los nombres que llevan como título también son los autores. Vamos a analizar esta tradición profeta por profeta para ver cuánta evidencia hay en cuanto a su autoría. Sin embargo, es la tradición y estos son los profetas escritores. Además, vamos a incluir a Daniel y a Lamentaciones. En el Tanakh, que es Torah, Nevi'im y Ketuvim, que es el orden en el Antiguo Testamento hebreo, Daniel y Lamentaciones aparecen en la tercera categoría, que es Ketuvim, los escritos. Pero como están en nuestros profetas, vamos a incluirlos en nuestros profetas. Bien. Ahora, esto es algo que acabamos de ver. Para interpretar los profetas hay que ayuda a identificar estas cosas que acabamos de ver en esa hoja que les acabo de leer. Autor, fecha, audiencia probable, porque a veces no sabemos, contexto histórico, temas teológicos, dificultades hermenéuticas, mensaje para la audiencia original y para los cristianos del siglo XXI. Y pues como hemos estudiado en hermenéutica, o sea, hay una entre mensaje para la audiencia original y mensaje para la audiencia ahora cristiana, tienen que estar relacionados, pero transformados por la cruz de Jesucristo. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? Esta es una rápida introducción a los profetas en general, antes de hablemos de Isaías. Bien, Isaías. Autor. Ustedes que estuvieron en el curso sobre los libros históricos se acuerdan de la hipótesis Graf-Velkhausen, que hizo bolas durante como 2 siglos en cuanto a la autoría del Pentateuco. Y aquí tenemos algo paralelo, algo parecido, porque ha sido la cuestión de la autoría de Isaías tan controvertida como fue la cuestión de la autoría del Pentateuco. Y básicamente a los mismos campos. Tenemos a los tradicionalistas y tenemos a los críticos, igual que en la situación del Pentateuco. Por un lado, la postura tradicional es que Isaías fue el autor de la profecía que lleva su nombre. Y es la tradición que existía durante
más de 2 milenios. Ahora, el periodo de popular de la crítica de las fuentes y la crítica de las formas, otra vez les refiero al curso anterior, el consenso llegó a ser que hubo por lo menos 2 autores, Isaías, hijo de Amós, y Deutero Isaías, segundo Isaías. Entonces, Isaías, hijo de Amós, él escribió Isaías 1 a 39. Y luego, Isaías 40 a 66 fue escrito por otro que fue después, durante el exilio, y en la imaginación de los críticos de las fuentes y de las formas, él fue el profeta más grande de todo Israel, el Deutero Isaías. Anónimo, porque no sabemos quién era, pero era el mayor, porque ahí, según estos, con su hipótesis, ¿cuál fue el principio que guiaba la crítica de las fuentes? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue como la idea magna que estaba en esa época, en los 1800, 1900, tratando de explicar todos los fenómenos? La evolución. Y en esta idea de la evolución, y la idea de la evolución de la religión, llegaba a su apogeo con Deutero Isaías. Entonces era su idea. Mucho respeto tenían, porque decían aquí, pues llegaba el monoteísmo a su clímax, a su punto más alto. Era su idea. Pero el problema, como vimos en el curso anterior, cuando empiezan a dividir los libros en 2, luego no pueden resistir la tentación de seguir con su navaja dividiendo. Y es lo que pasó con Isaías. Ya que empezaron a identificar autores en plural, los críticos no podían pararse con solo 2, sino que llegaron a identificar un gran número de diferentes secciones y diferentes autores. Y luego, primero empezaron con pues Isaías, y luego Deutero Isaías, y luego Trito Isaías, y luego seguían con 4, con 5, con 6, y no podían pararse hasta que atomizaron a Isaías, y estaba ahí más bien dejado en pedazos Isaías, era la tendencia. Y van en su lectura en Young, van a escuchar que él está interactuando mucho con estos críticos, porque era su contexto. Este resultado en sí empezó a revelar la naturaleza especulativa de muchas de las conclusiones. O sea, se dieron un autogol, se metieron un autogol en un sentido los críticos, porque al despedazar Isaías, llegaban a tener como puros pedazos, y luego empezaron a decir, pues ¿qué pasó aquí? O sea, no hemos realmente aprendido nada, hemos destruido todo. Entonces esto como les hizo hasta algunos de ellos a como repensar su metodología. Con el nacimiento de la crítica canónica, se ha recuperado un énfasis en la forma canónica del libro, no en las supuestas fuentes detrás de él. Entonces, la crítica de las fuentes ya pasó de moda, qué bueno, porque principalmente era destructiva. La crítica canónica, asociada con Brevard Childs, es un nombre muy fuerte, Childs, no lo puse aquí, pero ha tomado la postura, no sabemos qué hay atrás, básicamente. Podemos hablar de eso, pero no sabemos, lo que tenemos es el libro. Y cómo se presenta el libro como literatura, y pues qué quiere decir el libro. Entonces aquí es algo mucho más positivo. Aunque en las manos de algunos eruditos todavía no creen en la Biblia como palabra de Dios, pero están tratando los libros por lo menos como integridades, como unidades. Ahora, pueden revisar los argumentos principales en Young, las cuales dependen en parte de las presuposiciones del investigador. Y como hemos visto anteriormente en otro curso, las presuposiciones son inescapables. Pero voy a darles un ejemplo. Si un evento es profetizado en un libro, predicho en un libro, y luego acontece, sucede, hay 2 posibles presuposiciones básicamente. La presuposición
creyente, histórica, tradicional, cristiana y judía, es que Dios es capaz de poner en boca de sus profetas algo que no ha acontecido todavía. La presuposición de muchos de los críticos es: la predicción es imposible. Y si algo es predicho y luego sucede, tenemos que fechar esa predicción después del suceso. Entonces ahí no es una investigación, más bien es una presuposición. Entonces muchas veces podemos ver la presuposición de la persona, pues dependiendo de la postura que toma. Entonces los conservadores enfatizan la profecía predictiva, los críticos la niegan en general, y por lo tanto tiene fechas muy diferentes. Si algo es predicho y 2 siglos después sucede, pues las fechas van a variar por lo menos por 2 siglos. Entonces, por ejemplo, Young no estuvo a tiempo para tomar en cuenta los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, que también mencionamos en el curso anterior, en Qumran, ahí en Palestina. Estaban siendo descubiertos cuando Young estaba escribiendo. Entonces Young había escuchado, sabía del gran descubrimiento allá de los rollos del Mar Muerto. Sin embargo, no habían llegado todavía a la luz, no había forma digital de estudiarlos como hay hoy en día. Ahora pueden meterse al internet y pueden leer, pueden encontrar ahí los rollos digitalizados. Entonces es una maravilla, pero en su época él no tenía el acceso que nosotros tenemos. Por lo tanto, él no podía tomar en cuenta los descubrimientos, pero ya que llegaban a salir, encontraron que en Isaías no había ninguna evidencia de un rompimiento, de una división entre 1 al 39 y 40 al 66. Es algo corrido, no hay ningún break ahí, no hay no hay ninguna evidencia en los rollos de 2 libros, digamos. Hay una división, y esto es importante, interesante por lo menos, quizás importante, hay una división entre 33 y 34. 39, 40 es corrido, no hay nada de espacio ni nada. Sin embargo, en un rollo, por lo menos, hay 3 líneas entre 33 y 34. Y vamos a ver el posible significado de eso al rato. Reconociendo que hay diferentes perspectivas representadas a través de todo el libro, porque la idea era que, déjeme resumir, perdón, no han leído Young todavía, pero la idea básica es esta. 1 al 39 tiene una perspectiva pre-exílico, y 40 a 60 tiene una perspectiva, según los críticos, exílica. Y está diciendo, por eso fueron escritos por 2 diferentes profetas, un profeta pre-exílico, otro profeta exílico. Entonces es la idea, pero no es tan fácil, porque a veces hay perspectivas mezcladas a través de todo el libro, y el libro no es precisamente cronológico. Hay algunos desplazamientos cronológicos en el libro, entonces no es tan fácil decir 1.39 preexílico, 40 a 66 exílico, no. Hay una mezcla de perspectivas, y también dicen perspectiva 1 a 39 es Palestina, y de 40 y 66 es babilónica, pero tampoco no es tan fácil. Entonces simplificaron la cosa. Entonces Harrison dice que más que nada es una antología de los sermones de Isaías. Y si alguien, piénsenlo, si alguien subiera aquí a mi archivero y agarrara mis sermones, y ahí tengo cientos de sermones que he predicado durante 20 y tantos años, tendría, y dijera, yo creo que nunca nadie va a querer hacerlo, pero quisiera publicar los libros de Larry Trotter en un libro, tendría que decidir cómo arreglarlos, canónicamente, por fecha, por tema. Entonces hay diferentes formas de arreglar, ordenarlos. Y probablemente leyéndolos, alguien diría, esto no sigue.
esto no sigue lo que viene anteriormente, porque depende del orden que el redactor o el editor decidió utilizar. Entonces, no es siempre obvio cuál es la lógica del orden, pero si es una antología, una colección de los sermones de Isaías, pues vamos a encontrar diferentes perspectivas. Y si creemos en la profecía predictiva, puede haber una perspectiva babilónica, pero como proyectada al futuro, anticipando el exilio, pero desde una perspectiva anterior. ¿Me explico? Entonces, si creemos en la predicción, pues no es problema tener un sermón que está enfocado en Babilonia. ¿Por qué? Porque está proyectando al futuro lo que iba a pasar. Entonces, es algo es una forma de Harrison y de otros de cómo tomar en cuenta estas diferencias de perspectiva en Isaías. Ahora, esta perspectiva de Isaías como antología aprecia las diferentes perspectivas representadas a través del libro y mantiene la autoría del profeta Isaías. Bien, no he interactuado mucho con los diferentes argumentos. Van a leer Young y les encargo que presten mucha atención a los argumentos, porque no estoy repitiendo lo que son los argumentos, pero van a analizarlos en este momento. Y Young obviamente llega a la conclusión de que, pues Isaías, hijo de Amós, fue el autor del libro que lleva su nombre, y es la conclusión a la cual llego también, y es la conclusión a la cual llegan los escritores del Nuevo Testamento, que pesa mucho para nosotros. Si Jesús citaba a Isaías y decía que Isaías lo escribió, si Pablo y otros, pues pesa mucho para nosotros. Entonces nosotros quedamos con esta perspectiva tradicional. Bien. Ahora, tuve un profesor en la Universidad de Antiguo Testamento que no era un conservador, pero él dijo, como en broma, él dijo, yo decidí hacer algo que jamás se había hecho en la historia de la investigación del libro de Isaías. Yo decidí sentarme y leer Isaías desde el primer capítulo hasta el último capítulo. Y él dijo, ¿saben qué? Se me parece que es un libro. Entonces dijo, pues qué bueno, ¿no? A lo mejor es lo que hacía falta antes, ¿no? Leerlo y ver lo que realmente tiene coherencia. Bien. Fecha. Si el profeta Isaías fue el autor, las fechas de composición tenían que estar durante la vida del profeta, o quizás poco después. Poco después posiblemente había ayuda, o sea, para organizar, no sabemos, pero no sabemos si otros participaron en recopilar los varios sermones, no sabemos eso, pero tenía que estar ubicado dentro de su vida o quizás un poco después. Las fechas probables de los reyes mencionados en versículo 1.1, vamos a ver versículo 1.1, porque el versículo 1.1 es importante para también la cuestión de la autoría. Dice, visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Y no hay otro título antes de capítulo 39, identificando otro. O sea, este es el único título, el único identificado. Entonces es un argumento fuerte en cuanto a la autoría de Isaías. Dice aquí, durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces podemos ver aquí las fechas de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Entonces dice, Usías empieza en 767 y Ezequías murió en 687. Y parece que aunque no se menciona, parece que Isaías vivió aún más tiempo, porque reportó la muerte de Sennacherib, que era el rey de Asiria, y él murió en 681. Entonces esto está reportado. Entonces esto le habría metido también en parte del reinado de Manasés. Y él recibió su comisión. ¿Cuándo? ¿En qué año? ¿Se acuerdan? Que murió Usías. Exacto, él recibió su llamado en el año que murió Usías. Entonces tenemos,
sería como en el año que murió Usías, sería 740 o 739. No sabemos cuántos años tenía, pero obviamente él disfrutó de una vida bastante larga para estar durante 4 reinos o probablemente 5 de los reyes. Entonces aquí tenemos fechas y Harrison propuso una fecha de composición. Él puso como de 630 y él está hablando de, o sea, dando un poco de lapso de tiempo para que todos los sermones fueran recopilados. Él suponiendo que Isaías no fue el redactor de sus mismos escritos, sino otro ayudó. Pero no sabemos, podemos poner una fecha ahí como entre 681, la muerte de Sennacherib fue reportado y probablemente murió Isaías poco después, y pues 630. Entonces estamos hablando de mediados de ese siglo de los 600. Bien, un detalle que afecta la fecha de Isaías es la apariencia del nombre de Ciro. Y Ciro reinó 500, algo está mal aquí, porque no pudo reinar 539 a 530, porque va... no, está bien, sí va en reversa, sí, claro. Sí, entonces está bien. Estuve confundiendo si son páginas o años. Debo poner aquí antes de Cristo para recordarme qué es. Entonces vamos a ver 44, 28 y 45, 1. Y aquí dice: yo afirmo que Ciro es mi pastor y dará cumplimiento a mis deseos. Dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se reponga los cimientos del templo. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, etc. Ahora, vamos a pensar, los críticos, ¿qué dirían? Dirían que tenía que escribirse como después de Ciro. Exacto, tendrían que decir, o sea, los críticos dirían, esta profecía tenía que ser después de Ciro, o quizás durante el reino de Ciro, como anticipando que era la política de los persas repatriar a la gente. A lo mejor podría anticipar un tantito esta profecía. Ahora, ¿qué va a decir Young y qué van a decir los conservadores con respecto a eso? Es una profecía predictiva. Ahora, hay otra posibilidad, y Harrison, que es conservador, él propone otra posibilidad. Y la posibilidad que él menciona es la idea de que fue una adición posterior, que un escriba ya como posteriormente metió el nombre ahí. Ahora, no hay ninguna evidencia en los manuscritos de que haya pasado eso. Pero Harrison lo menciona como una posibilidad, diciendo, en un sentido, esto defiende la postura tradicional, porque si quitamos esta cosa, que es muy peligroso, o sea, si no hay evidencia en los manuscritos, ir quitando o agregando cosas, entonces normalmente los conservadores no lo hacen, pero Harrison lo propone como una posibilidad, y dice que está aquí en 2 versículos que están pegados, y dice que a lo mejor un escriba posterior no resistió la tentación de poner ahí el nombre. Ya sabemos quién era, ya ponemos ahí el nombre. Y la idea era que, como una respuesta a los críticos que estaban diciendo, ya ves, la perspectiva es mucho después, y Harrison está diciendo, no necesariamente, a lo mejor ese nombre apareció después. No tenemos forma de saber, pero tampoco hay ningún problema con verlo como original, porque Dios fácilmente podría haber puesto ahí el nombre de la persona que iba a cumplir con esto. Pero este es un punto, lo menciono, porque es un punto que revela las diferentes presuposiciones de los investigadores y afecta mucho la cuestión de la fecha de Isaías. Y también, obviamente, fecha y autor. Estructura. Harrison también menciona, y también Dillard y Longman mencionan una idea fascinante. Mencionan una idea
de una estructura bífida. Es una estructura como con dos secciones paralelas. ¿Se acuerdan dónde se rompe en ese rollo del Mar Muerto? ¿Dónde hay una división? 23, 34. Entre 33 y 34. Ellos no tenían los mismos capítulos que nosotros tenemos. Sin embargo, esto es muy bonito para nosotros. ¿Cuántos capítulos tenemos nosotros? 66. Entonces estamos hablando de, aún en nuestro conteo, estamos hablando de la mitad del libro. Y los masoretas, ellos siempre contaban las palabras y los versículos, creo que las palabras, y ellos identificaban cuál era la palabra en medio. Y ellos identificaban una palabra, no era el último, no me acuerdo exactamente qué versículo era, pero unos cuantos versículos antes de la terminación de 33. Entonces estamos hablando de la mitad del libro, en todos los conteos. Entonces Brownlee, él dijo que hay dos secciones paralelas, 1 al 5, y luego 34 y 35 hablan de la ruina y la restauración. Y luego 6 al 8 y 36 al 40 es material biográfico. Y luego 9 al 12 y 41 al 45 es bendición y juicio divinos. Y luego 13 al 23 y 46 a 48, oráculos contra las naciones. Luego 24 a 27 y 49 a 55, redención universal y de Israel. Y luego 28 al 31, 56 a 59, sermones éticos. Y luego la restauración de la nación, las dos secciones 32, 33 y 60 a 66 terminan con el mismo tema. Entonces es algo fascinante. No sé si sea la idea de Isaías mismo o los escribas que le ayudaron a recopilar sus libros o sus sermones, pero esto es fascinante. Y si esta es la estructura en mente de Isaías y sus ayudantes, digamos, ¿qué quiere decir acerca del libro? O sea, si es un argumento a favor de ¿qué? De la autoría de Isaías. La autoría de Isaías, ¿y qué más? La unidad del libro, ¿no? Porque si los críticos encontraron una bisagra acá y el efecto fue fracturar todo el libro, y si Brownlee encontró una bisagra acá y explica como nunca antes la estructura del libro, es un argumento pues bastante interesante a favor de una integridad. Porque uno de los problemas de los críticos era, no encontramos coherencia. Brownlee dice, pues vean, aquí, o sea, viendo algo en un manuscrito del Mar Muerto, y viendo pues el conteo de los masoretas, viendo cómo estas dos alas se reflejan entre sí, o sea, es una belleza en cuanto a estructura, lejos de ser algo fracturado, es una belleza en cuanto a su estructura. Algunos de los paralelos, tenemos que admitir que algunos paralelos, ya poniéndolos lado a lado, son más fuertes que otros, más convincentes que otros. Sin embargo, pues es una forma elegante de organizar el material. Y pues hay que analizarlo más a fondo, tomar cada sección, y a lo mejor sería una manera interesante de leer Isaías. No leer 1 al 66, más bien leer 1 al 5, y luego 33 y 35, y ver si realmente hay paralelo ahí, y luego 6 al 8 y 36 al 40, y ver si realmente hay. Sería un buen experimento la próxima vez que lean Isaías. Bien, mensaje. Isaías llamó a Israel al arrepentimiento, prometiendo juicio si no se arrepintiera. Esto es como en muchos de los profetas, entonces esto es muy común, un tema muy común. Prometió juicio sobre las naciones y luego sobre el ejecutador del juicio, que era en ese momento Asiria. Que Dios iba a utilizar a Asiria a castigar las naciones y luego iba a castigar a Asiria. La sección histórica, en 36 al 39, sí tiene una función en Isaías. Hace una transición entre el periodo asirio y el periodo babilónico. Y sí hubo
un cambio dramático en el poder político del Medio Oriente, y es lo que se registra en 36 al 39. No se hace mucha ilusión en cuanto a un arrepentimiento general. O sea, en su comisión, ¿se acuerda de su comisión? Dios dijo, tú vas a predicar, ¿y qué va a ser la respuesta? ¿Vas a predicar a gente dura, endurecida? Y no van a responder. Entonces no se hace mucha ilusión de que realmente iba a haber un arrepentimiento general. Sin embargo, a pesar de ese pesimismo en cuanto a la efectividad del mensaje de Isaías, sin embargo, hay una promesa de salvación universal. Y a lo mejor universal queda corto, cósmica, porque es nuevos cielos y nueva tierra. Y Isaías nos lleva a la cima de la cuestión de la redención. O sea, a pesar de la respuesta de los judíos en la época de los asirios, Dios iba a cumplir su promesa de renovar no solamente Israel, sino todo. Y cuando digo todo, quiero decir todo, absolutamente todo. Ahora, esto es un paréntesis, es un problema para los críticos, porque ellos dicen, ningún otro profeta ha llegado a esta altura de pensamiento y esta profundidad. Y entonces, ¿cómo se explica que se perdió su nombre, que nadie sabe quién es? O sea, es un gran problema, porque ellos dicen, el autor de 40 y 66 es el mayor de todos los profetas. Pero los judíos se olvidaron de quién era. O sea, algo muy poco probable. Entonces, sí, adelante. ¿Cuál es la evidencia ahí de la transición que habla del periodo de Asirio y el Babilonia? Porque ahí es una sección histórica donde los emisarios de Babilonia llegan y visitan con el rey de Judá, y él abre todos sus tesoros. Entonces está como anticipando el poder que está creciendo de los babilonios. Entonces pueden ver ahí que el enfoque se cambia de Asiria como la amenaza hasta ser la amenaza futura que será Babilonia. Muy bien. Bien, temas principales: el Santo de Israel. Este título para Dios es el favorita de Isaías. ¿Qué estaban diciendo los ángeles, los querubines, ahí cuando recibió su llamamiento? Santo, santo, santo. Y esto quedó grabado en la mente de Isaías. Su nombre para Dios es el Santo de Israel. Y esto fluyó de su experiencia. Pero también hay un contraste aquí. El Santo de Israel contrasta con Israel que no es santo. Pues ahí hay un conflicto. ¿Y qué tiene que haber? ¿Qué tiene que hacer un Dios santo con un pueblo rebelde? Condenar, juzgar. Pues aquí tenemos un mensaje fuerte de juicio por el contraste entre Dios y su pueblo. Sin embargo, al mismo tiempo, Dios es el Salvador y el Redentor de Israel. Pues a pesar de su pecado, a pesar del pecado del pueblo, Dios seguirá fiel a sus promesas a Israel. No solamente es el Santo de Israel, sino también el Goel de Israel, el Redentor de Israel. Como los redimió de Egipto, también los redimiría de Babilonia. Y la redención de Babilonia es como un segundo éxodo. Entonces, y es repetir. Y aquí hay énfasis en que serían redimidos sin dinero. Ustedes que no tienen dinero, vengan a las aguas y beban. Pues aquí es énfasis en que la salvación no es gracias a la bondad de los israelitas, es gracias a la bondad de Dios, su Salvador. El Dios de toda la tierra, la perspectiva es que en contraste con los dioses locales, regionales, nacionales, ídolos, y hay burla de los ídolos en Isaías, el Señor es soberano sobre las naciones. Él puede hacer lo que quiera con Israel, pero no solamente con Israel. Él puede hacer lo que quiera con Siria,
puede hacer lo que quiera con Asiria, puede hacer lo que quiera con Babilonia, puede hacer lo que quiera con Egipto, porque Él es el soberano de todas las naciones. También, Espíritu del Señor es el agente de la justicia y de la restauración. Es un libro espiritual con mayúscula, mucho énfasis en el Espíritu de Dios. Y el remanente, solamente un remanente se dejará. Y hay mucho énfasis en ese remanente. O sea, muchos van a ir a juicio, un remanente va a ser salvo. Y de ese remanente, de ese tronco va a brotar un vástago nuevo. De ahí crecería el pueblo renovado. Los nombres de los dos hijos de Isaías reflejaron tanto el mensaje de juicio como de esperanza. Y pues estamos apresurándonos mucho porque ya se acaba la hora, pero vamos a ver Isaías 8, 1 al 3. Y aquí menciona un hijo que es Maher Salal Hasbaz. Y si vemos ahí la nota abajo, dice, pronto al saqueo, presto al botín. ¿Qué mensaje es? Juicio, exacto. Si vemos en 7:3, tenemos el otro hijo, que es Seher Yasub. Y vemos abajo, dice Seher Yasub, significa un remanente volverá. ¿Qué enfatiza? La salvación, la redención del remanente. El siervo del Señor, uno de los temas más fascinantes, y les recomiendo que lean estas canciones del siervo del Señor. Y aquí están en 41, 49, 50, 52 y 53. Y la pregunta, leer estos y con una lápiz, lo hice una vez en mi lectura, y preguntar, ¿quién es el siervo del Señor? Y poner ahí en el margen, ¿quién es el siervo del Señor? Y van a encontrar diferentes respuestas, porque a veces es colectivo, es la nación de Israel, y dice, Israel, mi siervo, obvio, es la nación de Israel, pero a veces es un individuo, aunque ha habido mucho debate acerca de la identidad de ese individuo. ¿Quién es ese individuo? Y el tema del remanente unifica estos dos aspectos, porque algunos dicen, es colectivo, y otros dicen, no, es individual. Pero la respuesta es colectivo y es individual, pero estas dos perspectivas se fusionan en la cuestión del remanente. Porque el remanente de Israel es reducido y reducido y reducido y reducido hasta que sea una sola persona. Y así lo colectivo se fusiona en lo individual. Y cuando Jesús llega, Él dice que yo soy la vid verdadera. Y diciendo que yo soy el verdadero Israel. El remanente ha sido reducido a una sola persona, que es el verdadero, el fiel, el Israel santo. En Isaías estaban buscando el Israel santo, y por fin se encuentra en Jesucristo. Es el Israel santo, es el tronco cortado del cual va a crecer el nuevo pueblo de Dios. Isaías en el Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento recurrieron muchas veces a Isaías para explicar quién fue Juan el Bautista, el nacimiento virginal de Jesús, la enseñanza en parábolas, el sufrimiento de Jesús, la misión a los gentiles, la identidad de Jesús como el siervo, la tendencia de Jesús de esconder su identidad, la gloria de Jesús visto por Isaías, la incorporación de los gentiles en la iglesia, la salvación de un remanente de Israel. Y además de estas citas directas, otros temas de Isaías aparecen en el Nuevo Testamento, como la renovación de la creación, que encontramos en Apocalipsis, nuevos cielos, nueva tierra. La imagen del Edén recuperado, esto también se anticipa en Isaías y se repite en Apocalipsis. La denuncia de la hipocresía y también la armadura divina, que no fue una idea de Pablo, más bien fue una idea que aparece en Isaías. Como el libro de Isaías pudiera ser como una síntesis de toda la Biblia. En un sentido, algunos dicen que Isaías es el teólogo del Antiguo Testamento, pero presenta su teología en una antología de sermones. Pero él llega
a ideas de las más sublimes teológicamente hablando. Obviamente, siendo un libro tan grande, él tenía más oportunidad que, digamos, Abdías o Joel de desarrollar su teología, pero en un sentido ahí se reúnen muchos, o quizás podríamos decir todos los temas importantes del Antiguo y realmente el Nuevo Testamento también. También se le puede conocer, como se dice, el Evangelio del Antiguo Testamento. Sí, a veces se habla del Evangelio según Isaías, y sobre todo refiriéndose a Isaías 53, que es, leyendo eso, es impresionante la descripción del Señor Jesucristo que está ahí en Isaías 53. ¿Sabes lo que hacían los liberales con, pues, sobre todo antes de los Dead Sea Scrolls? ¿Qué hacían ellos con Isaías 53? ¿Fecharon Isaías después de Cristo o reconocieron que por lo menos era interesante cómo describía la crucifixión antes? ¿Me explico? Sí, la verdad, no sé la verdad qué hicieron con eso. A lo mejor algunos eran, en los críticos hay un rango, o sea, algunos con fe, o sea, y otros como casi anticristianos. Entonces, algunos por supuesto reconocieron profecías acerca de Cristo, algunos quizás sin fe decían, qué coincidencia, y quizás diciendo, pues los cristianos como cristianizaron esto y por eso lo leemos así, pero no era la intención original. No sé la verdad, no he leído los críticos sobre ese capítulo 53 de las profecías tan directas acerca de Cristo. Pero los Dead Sea Scrolls son de como 250 antes de Cristo. Algo así. Fechas. Entonces eso también cambió un poco lo que pensaron ellos de las fechas. Eso sí, porque algunos críticos trataban de fechar algunas partes del Antiguo Testamento después de Cristo. Sí, algunos sí intentaron hacerlo, pero los rollos del Mar Muerto definitivamente contestaron esas posturas tan radicales. Exacto.